Les vengo a compartir hoy una reflexión, metodologías de diseño feminista para la generación de experiencias digitales. El año pasado, no sé si conocen el Día Internacional de la Arquitectura e Información, el tema fue diseño para el bien y este año fue diseño para la diferencia. Si lo comparamos con los otros temas, hay un leve desvío o hay un leve cambio en la perspectiva que se están abordando las inquietudes dentro de la industria o dentro de nuestra disciplina. Y lo encontré maravilloso, lo celebré, fuimos al evento allá en Chile, pero yo me preguntaba, ¿qué es diseñar para el bien? ¿Acaso existe un diseñar para el mal? Como, te las dejo ahí. O diseñar para la diferencia. Yo decía, pero si yo trabajo en experiencia de usuario y hago investigación, yo trabajo con otros, yo trabajo desde la diferencia. Entonces, yo decía, hay algo aquí que está cambiando y que es parte de un cuestionamiento. Y lo convertí en mi tema de investigación en mi magíster de diseño avanzado en Chile, que llegué a esto que es la metodología de diseño feminista. Sí, muchas personas cuando escuchan feminismo pueden que se le vengan muchas imágenes en la cabeza relacionadas con esto, a veces más, a veces menos. Sí, pero no necesariamente siempre. Pero más que sabemos que es un movimiento activista, político, que tiene consecuencias emancipatorias, etc., también es una disciplina académica que lleva décadas cuestionando la realidad y las disciplinas. Y de esto yo rescato dos ideas. La mirada crítica para ver y analizar la realidad, o sea, deconstruir. Muchas personas en Chile me preguntan, ¿qué es deconstruir? Es analizar los fenómenos por partes. Es como cuando nos piden la mirada sistémica cuando estamos trabajando en ecosistemas. Y lo más importante, un compromiso con la acción para la transformación de la realidad. Y yo encuentro que esto performático, la relación con la transformación, es súper importante para lo que hacemos. ¿Y por qué desde el género? Porque el género es una categoría esencial para organizar la sociedad. Interseccionalmente nosotros podemos analizar el género desde raza, etnia, etc. Y el feminismo no solamente se trata de un tema de las mujeres, eso ya pasó. Cuando hablamos de feminismo estamos hablando de cualquier persona que se encuentre en una posición de detrimento, desventaja, exclusión o discriminación. De hecho, hoy día se celebra el Día Internacional contra la Discriminación y la Transfobia. No sé si lo sabían, hay otras cosas en Twitter. Entonces, como una mirada crítica al feminismo, ¿qué nos permitiría? Tener una visión de género y analizar las ideas, las representaciones, las creencias, las naturalizaciones que hay respecto al género, este organizador social, la participación diferenciada, jerárquica, desigual entre las personas y el papel de las instituciones dentro también de la reproducción de desigualdad y estereotipos y sesgos. ¿Para quién trabajamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Quién produce conocimiento? ¿Quién está produciendo y creando experiencias? Entonces, con una mirada crítica desde el feminismo, nosotros podemos analizar relaciones de poder, ideologías, estructuras de desigualdad, estereotipos y formas de exclusión, discursos, prácticas, valores. Por ejemplo, Siri, el ejemplo que siempre doy en mis clases, con mis alumnos y mis alumnas. Siri, cuando se creó como un asistente con voz de mujer. Ahora tenemos la opción de que sea mujer y hombre, pero se asoció la asistencia a la naturalización de la mujer como un papel o un rol dentro de la sociedad como un asistente de voz. Nos estamos reproduciendo sesgos y no nos estamos dando cuenta también con la tecnología, porque la tecnología no es neutra, nunca ha sido neutra. Entonces, como compromiso con la acción, el feminismo nos dice, nos empuja a cambiar esta realidad, pero también nos dice, ¿sabéis qué? También tenemos que hacer formas, metodologías y tenemos que tomarlo en serio. Entonces, yo no estoy inventando la rueda acá, y el feminismo, por ejemplo, la disciplina en la ciencia, que ayudó a entender, por ejemplo, que la ciencia es una práctica social asociada a valores. Los científicos reproducen valores cuando construyen ciencia. Especifica la relación que existe con la ciencia, con la política, el sistema económico. Por ejemplo, Donna Haraway habla del truco de Dios, de decir, este estudio científico dice que, y yo lo cuestiono, ¿quién está detrás de la generación de ese conocimiento? Porque no es neutro, hay una intencionalidad. Y analizar cómo el género influye en procesos científicos, analizar el papel de las mujeres en la generación o en la ausencia de ellas en la generación de conocimiento. El diseño, por ejemplo. O de construir el androcentrismo, el sexismo, los estereotipos y los sesgos dentro de la disciplina.
Entonces, a través de la crítica que hace el feminismo, nosotros también podemos transmitir valores, por ejemplo, igualdad, inclusión, diversidad, empoderamiento, justicia, ética. Por ejemplo, Rafaela en la mañana hablaba de el papel de la ética cuando nosotros estamos construyendo experiencias digitales. Entonces, el feminismo, ¿qué nos dice? El objetivo tiene un objetivo político y lo declara. Nos dice tenemos que construir nuevas realidades justas e igualitarias para la igualdad de condiciones de las personas. Entonces, el feminismo con el diseño no es nuevo, tiene una relación antigua. Y autoras como Donna Haraway, Atfield y algunas otras nos dijeron, ¿saben qué? En el diseño, si hay una relación de estereotipos, si hay relaciones de dominación y hay una dominación masculina dentro de los discursos. Por ejemplo, cuestionar el canon de neutralidad y universalidad, ¿les suena? La universalidad como canon, como discurso dentro del diseño. Pero ¿qué pasa cuando tenemos estas ideologías universalizantes? Lo despojamos del contexto social, de la reproducción social, de la consecuencia social que tienen nuestros diseños y a la vez también dejamos fuera otros sujetos cuando hablamos de una totalidad. Y esto es lo clave que nos dice el feminismo, o nos permitiría ver el feminismo, cuál es el rol que tenemos nosotros y nosotras como diseñadores cuando construimos experiencias digitales. Porque nosotros también somos parte de la construcción de una cultura de consumo dentro de un sistema económico. Y también somos parte de este sistema económico que a todas luces es depredador. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de diseño para el bien, diseño inclusivo, diseño accesible, todos aplaudimos y somos parte y decimos que el diseño tiene que estar en la mesa en las decisiones estratégicas. Pero ¿qué rol tenemos también en esto? En el cambio climático, en el consumo de los recursos, la empatía selectiva que va a hablar más rato un palestrante. Entonces, lejos de ser una disciplina neutra, y esta es la idea que quiero anclar, el diseño es ideológico, como todas las disciplinas que están ahora. Expresa características de la sociedad, medios, discurso, prácticas y valores dominantes. Entonces, una de las áreas que más ha avanzado en poder incorporar el feminismo dentro de ella ha sido el Human-Computer Interaction. Bratzel, una autora que ha trabajado el feminismo dentro del diseño de interacción, publicó un libro, un texto en el 2010 que fue fundacional para crear un nuevo campo de estudio del feminismo dentro del diseño de interacción, donde conjugó tecnología, interacción y proyectos de diseño. ¿Pero qué nos dice ella? Cómo los valores se integran en el diseño y cómo las prácticas del diseño son prácticas sociales y tienen una consecuencia social. Entonces, ella nos dice que el feminismo, ¿en qué nos podría ayudar? Cuando tenemos teoría, cuando tenemos métodos, metodologías, investigación, prototipos. Cuando prototipamos, nosotros tomamos decisiones y esas decisiones van cargadas de valores e ideologías. Entonces, desde una mirada crítica, nosotros podemos utilizar el feminismo como enfoque, tal como utilizamos el diseño centrado en las personas. Ustedes saben que el diseño centrado en las personas ahora actualmente está siendo criticado por ser antropocentrista, es decir, centrarse solamente en los seres humanos y dejar de lado otros seres o el contexto en el que se encuentra. De hecho, hay muchos textos que están buscando alternativas al diseño centrado en las personas, los procesos de diseño y a quién beneficia indirectamente. Y también tenemos las contribuciones generativas, cuando tomamos decisiones de diseño, cuando decidimos qué herramienta tomar, a quién dejamos fuera, a quién dejamos dentro. Entonces, cuando nosotros, yo creo que esto les suena un poco, algunas metodologías. ¿Por qué hablamos de metodologías? Porque son las formas que nosotros en diseño tenemos para ordenar nuestros procesos. Tenemos la estrategia, la secuencia de acciones, el contenido, el procedimiento, el cómo. Pero cuando diseñamos nosotros hacemos un doble trabajo. Tenemos los métodos, que son las herramientas, pero también tenemos una epistemología, que quiere decir esto, un conocimiento detrás que nos avala el cómo yo utilizo los métodos. Por ejemplo, cuando hablo de las metodologías o todo lo que tiene que ver con lo ágil, con el diseño centrado en las personas, cuando hablo con diseño especulativo, cuando hablo con el diseño descolonizado, que lo está haciendo una brasileña allá en Europa. Pero eso me hace cuestionar también a quiénes, por qué medio, en qué circunstancias y bajo qué perspectiva yo junto la teoría con la acción. Entonces, ¿qué me dice el feminismo o qué me podría ayudar? Los valores, las perspectivas y las posiciones en todas las decisiones que yo tomo cuando creo y construyo experiencias digitales.
¿Por qué? Porque finalmente el diseño de experiencia es una práctica social, está asociado a sistemas económicos, no es neutra, y también está asociado a la reproducción de estereotipos y sesgos de género. Entonces las metodologías de diseño feminista nos pueden hacer, y esto es la idea clave, más conscientes y responsables de lo que estamos haciendo y las consecuencias sociales que tienen cuando nosotros estamos diseñando o construyendo experiencias digitales. Entonces, cuando nosotros utilizamos o podríamos utilizar el feminismo como diseños de experiencias digitales, que es lo que hacemos, este es un ejemplo tomando también el de los asistentes de voz. Les presento a Mitku, que este fue el primer asistente de voz que se construyó este año neutro, sin género. Ellos lograron llegar a una frecuencia en donde finalmente se pudo lograr llegar a este ansiado asistente de voz sin género, porque finalmente Siri nos deja elegir entre hombre y mujer. Pero ¿qué pasa con las categorías o las disidencias sexuales que no se categorizan o no se identifican con hombre o mujer? O que están en transición, ahora estamos hablando de los géneros fluidos, por ejemplo. Son realidades que nos van a llegar tarde o temprano cuando tengamos que generar interacciones digitales, porque finalmente nosotros estamos construyendo relaciones sociales. Entonces, cuando nosotros construimos experiencias digitales, construimos realidades. Sin embargo, actualmente nos encontramos en una cultura de exclusión, diferenciada, jerárquica, desigual entre las personas. Entonces, el llamado es que están haciendo mucha gente, de hecho se está haciendo mucho en el primer mundo, y eso es lo que yo quiero dejar claro, esta discusión es del primer mundo. ¿Qué hacemos nosotros acá desde Latinoamérica que nosotros deberíamos tener claro de opresión, de exclusión, de jerarquía, respecto a nuestro hacer crítico? Nosotros todos sabemos que cuando hacemos diseño de experiencia, construimos, pero hacerlo crítico yo creo que haría la diferencia. Porque vuelvo a la pregunta, ¿cómo diseñar para el bien o diseñar para la diferencia? Yo soy mujer, vengo de una clase baja, soy feminista y soy más sensible a ciertos temas por la realidad que a mí me tocó. Pero ¿cómo nosotros, que trabajamos en experiencias de usuarios, que tenemos que empatizar con el otro, somos capaces de hacer esa lectura y esa sensibilidad o desarrollarla? Entonces, el diseño de experiencias digitales, ¿qué nos dice? El papel de los diseñadores de experiencia como agentes de transformación. Somos capaces de generar transformación de realidades, no solamente generar interacciones o generar plataformas digitales. Y esto es súper importante porque nosotros transmitimos con lo que hacemos miradas ideológicas, pero también miradas éticas. Porque también nosotros tenemos un conocimiento situado, tenemos posiciones, y se ven cuando estamos en estas conferencias. Hoy día, por ejemplo, Ana nos compartía el tema de la accesibilidad, o Tali nos hablaba de los formularios inclusivos. O sea, hay gente que le está haciendo ruido el cómo estamos diseñando experiencia y nos está cuestionando, oye, hay gente que está creando excluida de lo que estamos haciendo. El diseño de experiencia es una responsabilidad política. ¿Por qué es política? Porque es social y tiene una consecuencia social. Y también tiene un compromiso con el cambio y la transformación. ¿Por qué? Porque yo soy una convencida de que el diseño puede cambiar el mundo. Pues díganme que a lo mejor fantaseo mucho, pero ¿por qué? Porque muchos dicen hay que cambiar el mundo, pero el diseño tiene ventaja porque sabe el cómo. Entonces, la pregunta que vine desde Chile a hacer es, como diseñadores, ¿nosotros qué queremos hacer para poder cambiar el mundo o poder transformar esta realidad? ¿Y qué responsabilidad quiero tener cuando yo construya experiencias digitales o construya realidades? Eso. Muchas gracias.